de la noche. Y entonces, sí, está bien, yo pasaba toda la semana en la radio esperando. Esperando el momento. Sí, muchos dijeron, pues ahí está, no aguantamos ese hipote ahí todos los días en la radio, ¿no? Entonces imagine como que a alguien se le llega ahí a estar pendiente de usted. Ay, nunca le dio la curiosidad, usted estaba ahí en control, nunca le dio la curiosidad de decir, voy a encender el micrófono, hola. Es que hubo una particularidad. Yo todo el tiempo estuve ahí y estaba aprendiendo. O sea, mientras yo llegaba durante la semana, yo estaba aprendiendo. Aunque no me habían dado los controles, yo ya estaba aprendiendo. Entonces, cuando me dijeron, hay una oportunidad en controles, que era solo cubrir los fines de semana, ¿verdad? Para mí era una felicidad estar acompañando al operador. En aquel entonces era el operador, acompañarlo durante horas que no me tocaba mi turno, pero yo estaba feliz porque estaba en la radio acompañando al operador, ¿verdad? Y aquel operador me mandaba a comprar fresco, que tamales, que tortillas. Yo era el mandadero, ¿verdad? Yo era el mandadero y para mí eso era una felicidad porque estaba en la radio y era como un hobby, un entretenimiento para mí. Hasta que me dieron los turnos y eran los turnos como quien dice que nadie quiere, fin de semana, de noche, pero yo estaba ahí haciendo y entreteniéndome en algo que me gustaba. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Porque tengo entendido que de ahí fueron etapas, ¿verdad? Saltó a Metro. Es que eso fue lo que ocurrió, fueron etapas y todo ese tiempo yo iba con mis clases de colegio. Entonces ya ganaba mi dinerito extra los fines de semana, yo ya tenía para mis meriendas, ya me compraba un buen taco, ¿verdad? Ya me compraba otro licuado, me compraba un sándwich, ya comía mejor. O sea, andaba dinero que era mío. Sí. ¿Verdad? Aparte de lo que mis papás me daban, yo andaba dinero que era mío y me compraba cosas que yo quería. Me compraba mis cositas, pues, ¿verdad? Sí, ganaba poco, pero me compraba mis cositas. Era mi dinero. Ya se notaba que trabajaba. Ya se notaba que trabajaba. Así uno quería un par de zapatos, quería algo extra, se lo iba a dar. Bueno, ahí estuve, no recuerdo exactamente, tendría que retroceder el cassette, ir despacio y sé que el programa no nos va a ajustar. Pero de ahí estuve y con el tiempo se me dio la oportunidad de locutar, ¿verdad? Pero a la vez también era operador y tenía compromiso de operar programas. Y usted me preguntaba, como no existían las computadoras, ¿dónde estaba la música? La música estaba en LP y se ponía en tornamesa. Entonces yo utilicé los LP. Luego vinieron, también habían decks. Que los LP son los discos de vinil. Sí, los discos de vinil. Entonces habían dos decks, ¿verdad? Así le llamábamos, dos tocadiscos, pues, ¿verdad? Entonces ahí íbamos. Era un gusto saborear, buscar el disco, preparar la programación. No había tiempo para dejar botada la cabina. Había que estar ahí pendiente de cada canción, ¿verdad? Ajá, y si llamaban y les pedían una canción, había que saber dónde estaba el disco, buscarlo y por eso entonces yo era el operador y no habían complacencias de volada. Habían complacencias, después las creamos con el finado don Wilson Berríos del Valle, que en paz descanse. Él tenía un programa de música del recuerdo y yo era su operador. Y entonces en una tornamesa teníamos el fondo del programa y en la otra tornamesa ya teníamos los discos que se iban a programar ese día, pero si a un caso pedían alguna, yo ya me iba aprendiendo dónde estaba cada disco de cada artista y ya más o menos estaban enumeradas, sabía dónde, en qué posición y rápidamente la buscaba. Como el señor era el locutor del programa, él hablaba con las personas, le preguntaba de dónde era, dialogaba, entonces me daba chance a mí 1 minuto para buscar la canción y yo le decía, la tengo lista. Cuando el periodista se da cuenta que de todos los operadores que había tenido muchos años atrás, nunca se habían tomado la molestia en buscarle rápidamente una canción que le pidieran, le aviso yo, ya le tengo la canción, vamos al instante, le digo yo. Y entonces don Wilson Berríos del Valle, que en paz descanse, se sorprende y me dice, vaya pues, ya la tiene Alejandro, vamos al instante. Entonces, y hasta después, nunca había tenido un operador como ustedes. Ya luego él pedía que yo fuera el operador y así me fui ganando a muchos locutores que pedían que yo fuera el operador, ¿verdad? Porque también era operador de noticieros. Todos los efectos de los noticieros estaban en cassette. Los anuncios no estaban en la computadora, Pablo. Los anuncios estaban en cassette. Habían caseteras inteligentes, ¿verdad? Entonces había un cassette por anuncio. ¿Te imaginas cuántos cassettes?
Así es. Ya si tenía 30 spots, tenía que estar... Es correcto. Así Ay, es. Ni mamá. más ni menos. Y había que estar retrocediendo. No había tiempo que perder. No se podía dejar botada la cabina. Si el que estaba en turno, estaba en turno, ¿verdad? Y ahora que se salen de la cabina. Bueno, luego también se crearon las disqueteras. Venían pues, venían los CDs digitales. Uy, el sonido era... uno decía ya la radio digital, decía uno cuando era CD, salió el CD normal. Y posteriormente también en las radios se utilizaron mucho los mini discs o mini disquete, más o menos como un disquete. Ya cuando iba como avanzando la tecnología. Era como un disquete de una computadora, no sé si conociste los disquetes. Sí, disquetes. los disquetes. Entonces, pero era un mini disc que adentro había un mini disco que era regrabable. ¿Verdad? Entonces uno podía meter música y tenía una lista con un número, entonces uno buscaba el número rápidamente. Ahí iba archivando, entonces uno las archivaba por género, mini disc, que agarraba 80 canciones y ahí tenía, por ejemplo, que era como una especie de memoria, más o menos, para que la gente se ubique, ¿verdad? Entonces ahí teníamos 80 canciones. Pero para nosotros grabar esa música en un mini disc, había que reproducirla en el estudio de producción e ir grabando en tiempo real. O sea, que si iba a meter 80 canciones, me las tenía que escuchar en producción, 80 canciones, para meterlas en el mini disc, ¿verdad? Yo recuerdo los equipos de sonido. Antes, para piratear una canción, los equipos de sonido traían el botón de grabar. Entonces uno metía el cassette y lo grababa. Y uno se enojaba con el locutor cuando el locutor le ponía sello a la canción. No, ya me arruinó la canción. Bueno, y esa es otra cosa. Los sellos, como ahora, hay programas donde los sellos están en la computadora. Ajá. En ese entonces habían cartucheras, ¿verdad? Que es otro aparato donde iban los sellos. Entonces, o sea que usted en controles tenía era un montón de aparatos, Pablo. Ni los aviones traen tantos botones habían más todavía, habían más. Y eran un montón de aparatos que uno pasaba entretenido. Entonces para mí eso era un entretenimiento. Pero también viví la era de la digitalización. Cuando comenzaron a salir los primeros software de radio y las primeras computadoras con Windows XP, ¿verdad? O con Windows 97 o 98 creo que era. Y se fue digitalizando y nos tocó meter toda la música de CDs y de cassette. Hacer la migración. Meterla a la computadora. Entonces nos tocó digitalizar todo eso. Y nuevamente la pregunta, ¿en qué momento se cambia de estar en esta radio y luego ya era Metro o era RM? No, ya RM ya no. RM era otra frecuencia. Sí, era otra frecuencia. No, Radio Estéreo Metro siempre existió desde que se fundó en 1993. En Radio Metro se hicieron las primeras pruebas. Yo apenas era un niño. Y en 1994, en enero, febrero, se oficializa la inauguración oficialmente. Yo todavía no estaba ahí. Para el año 2000 y fracción, 2004 creo, 2005, hay una oportunidad por un malentendido en la empresa que yo estaba, yo ya era el director, ¿verdad? Después de ser el operador, del niño que no le daban permiso del niño que no tocaba mucho los controles, después me volví un experto en los controles. Se convirtió en el mejor operador. Después bueno, sí, entonces locutor, y después el director de la emisora. Y precisamente para convertirme en director de la emisora pasa por una elección. Sientan a todo el personal, hasta el vigilante, la barrendera, y hacen una votación y preguntan, ¿verdad? Que voten para escoger al director de la radio. Y resulta que hasta yo mismo voté por mí, ¿vale? Entonces decía el gerente en ese momento, bueno, mira, el que ganó hasta por él mismo votó. Barrí, o sea, el guardia votó por mí, la barrandera y todos los compañeros votaron por mí. Y es que yo pasaba prácticamente día y noche en la radio, aunque no me pagaban. Estaba apasionado. Pero yo estaba ahí. Me apasionó, esa es la palabra, me apasionó, es la verdad, me apasionó. Me apasionó los medios de comunicación. Y entonces... Y en el año como 2003, 2004 creo, más o menos, no recuerdo exactamente, se da una oportunidad para irme a Radio Metro.
¿verdad? Y es como yo llego allá. Luego hubo un malentendido. Pero no llegó como director. No, no llego como director a Radio Metro. En ese momento la radio estaba pasando un mal momento. Metro estaba pasando un mal momento porque necesitaba reinventarse nuevamente Radio Metro. Y en ese momento yo llego con toda la adrenalina, llego con toda la experiencia, llego con todas las ganas, ¿verdad? Después de que yo vivo todo un proceso de cambio en la emisora anterior y llego a Radio Metro y hago lo que mejor sé hacer, ¿verdad? Y es cuando Radio Metro se reinventa, cuando yo llego. Y le voy 2013. Sí, y comienzo a trabajar como operador nuevamente. Oiga bien. El 2003 fue, ¿verdad? Por el 2003 aproximadamente. Ajá. Luego de ser el operador, en la emisora anterior, luego de ser director, llego a Radio Metro a empezar de nuevo, a demostrar que como operador los jefes actuales pudieran ver, pudieran observar de lo que era capaz. Y me tocó estar así mucho tiempo. Y fui demostrando de lo que era capaz, ¿verdad? Demostrando, ¿verdad? Demostrando, siendo persistente sobre todas las cosas, hasta que me convertí nuevamente en el director de Radio Metro y posteriormente en el gerente, ¿verdad? De la emisora, ¿verdad? ¿Cómo se dio esa oportunidad de convertirse en el gerente? Propietario. Bueno, ese es el siguiente paso. Hasta ese momento Radio Metro no era de mi propiedad, ¿verdad? Don Glenn Harris, que en paz descanse, a quien yo admire mucho por un hombre muy emprendedor, de carácter, ¿verdad? Muy disciplinado, hombre de una sola palabra, ¿verdad? Enojadísimo, pero muy serio y responsable en sus cosas y muy cabal, ¿verdad? Y me regañaba cuando me tenía que regañar y lo aceptaba. Y muchas veces me tocó aceptar regaños que no me tenían por qué regañar, pero después ya cuando yo miraba que él ya estaba tranquilo, yo hablaba con él y le explicaba. Entonces él vio siempre en mí una persona con la que se podía dialogar, ¿verdad? Y había sensatez de ambas partes. Pero a pesar de que me regañaba, nunca le falta el respeto. Algunas veces eran regaños justificados y yo los aceptaba. Vamos a mejorar, que no vuelva a ocurrir. Y otras veces eran regaños por el personal, por los colaboradores, ¿verdad? Y esos pues me tocaba asumirlos también. Y otras veces era porque la información que había llegado no era la correcta y también a veces me llamaban la atención. Entonces cuando había un regaño que no era o un llamado de atención que no era para mí justificado, entonces en ese momento yo después, cuando la cuestión estaba más tranquila, yo pedía que me dieran chance de hablar para explicar, ¿verdad? Entonces ya él luego se tranquilizaba y me dijo, no, está bien, siga trabajando, ¿verdad? Pero eso nunca me llevó a mí a dejar de querer la empresa por cada regaño, que hay gente, ¿verdad?, que cuando la regaña, ¡bum!, se va. Se va. A la primera oportunidad. No. Eso sí, y yo actuaba así sin saber lo que iba a pasar en un par de años después. Un día, don Glenn Harris, con su esposa, doña Isabel, me hacen una propuesta y me dicen, Alejandro, hemos decidido vender Estereometro, ¿verdad? Te la vamos a dejar, no está en venta, te la vamos a dejar, ¿verdad? Claro, eran bajo términos económicos, o aceptaba, que no eran fáciles, era todo un reto, ¿verdad? Pero en ese entonces yo como gerente de ventas, yo también era gerente general y gerente de ventas. Entonces manejaba un equipo de ventas. Yo ya más o menos sabía cuánto eran los ingresos, cuánto no, etcétera, etcétera. Entonces era todo un desafío, era todo un reto, y así fue que en el año 2008, a partir de septiembre del año 2008, Radio Metro pasó a ser mía, de gerente general a gerente propietario, ¿verdad? Y me convierto en ese entonces el radiodifusor o el radiooperador más joven, creo que de Honduras en ese entonces, porque todavía era un... ¿Cuántos años tenía usted? Pues había que sumar y restar, pero sí, en ese momento 20 y pico, 20 y tantos, ¿verdad? No pasaba, creo, de 24 ni de 25, no, ¿verdad? Estaba así pote todavía ahí, pero fue un gran reto. Me gusta y por eso yo decidí invitar a Alejandro, porque Alejandro Aguilar, yo no conocía al 100 su historia,
inició como operador en un casting de 200 personas. Más o menos, sí, más o menos. Quedaron 4 o 5 y al final usted quedó. Luego pasó a tener un espacio como operador ya oficial, locutor, director, gerente de ventas, gerente general, a convertirse en propietario de Estéreo Metro. Así es. Sí, así es. Me identifico mucho y en ser el propietario de radiodifusor más joven En de ese todo, momento. en ese momento, En ese momento. de todo Honduras. Porque ya los años pasaron, Paolo. Aunque todavía estoy joven, pero ya los años pasaron. Me identifico mucho porque yo siempre he pensado que en Choluteca hay oportunidades. En Choluteca hay algunos mercados que todavía no se han explotado. Entonces, Alejandro Aguilar es testimonio de ello. Y quiero agregar, Paolo, que yo nunca lo planifiqué, decir voy a ser dueño de esto o de lo otro. O sea, no estaba en mi plan ser dueño. Yo considero hasta esta altura que yo solo hice mi parte y Dios hizo la de él. O sea, y esto yo se lo dejo a la gente como testimonio. Usted haga su parte, hágala bien, haga las cosas como para Dios. Y al final Dios va a hacer su parte. Sí, siempre a la gente que trabaja conmigo yo les digo, si hacen algo, háganlo bien, háganlo con excelencia. Así debe de ser. Si vas a barrer, convertirte en el mejor barrendero. Si vas a vender, convertirte en el mejor vendedor. Y es lo que yo hablaba el otro día con usted, que a mí me gusta, yo soy demasiado como metido a rollo y que todo tiene que quedar bien, porque a mí me gusta la excelencia. Y es algo que lo he ido aprendiendo con el tiempo, porque usted me conoce desde pequeño y sabe que yo antes no tenía ese carácter. Creo que la vida es parte de un proceso. Me ha ido moldeando. Y no ha sido fácil. Yo a usted lo conocí, yo creo que yo llegué a Metro como en 2011. Cuando ya era de mi propiedad, sí, ya. En 2011, Alejandro, recuerdo, a mí no se me olvidan las palabras, a mí me atendió Marcelo. ¿Cómo está, Alejandro? Mucho gusto. Y entonces yo escuché, yo me acuerdo que yo estudiaba en el técnico y yo escuché en la radio a alguien que estaba hablando, que era un casting. Sí, yo hice muchos castings. Ajá, y que estaba hablando, y yo, no, man, ni puede hablar, yo puedo hablar mejor que él. Pero a todo esto yo ni siquiera sabía que en Choluteca existían radios. Se lo digo, yo tenía 13 años. Y Marcelo me lleva a la cabina y me dice, habla. Y yo, hola, ¿cómo está, gente de Choluteca? Y entonces voy a la oficina, estaba usted, me atiende, y me dice, ¿cuál es su nombre, Paolo? Mira, dice, hablaste bien, todavía hablas como niño, pero yo te voy a dar un curso de locución y te voy a enseñar a hablar como hombre. Y entonces yo así como, bueno, y creo que pasé por el mismo proceso suyo, de que yo solo estaba operando, y cuando se abrió un curso un espacio en Ilusión. Sí, en Ilusión. En Ilusión ya yo era feliz locutando ahí en locución. Sí. Ahí hacíamos y deshacíamos. Y esa es mi siguiente pregunta. ¿En qué momento Ilusión se incorpora a Metro? Sí, cuando la familia Harry decide venderme Radio Metro para que pase a mi propiedad, nosotros teníamos una excelente cartera de clientes en Radio Metro después de reinventarnos. Teníamos un equipo de ventas, teníamos una cartera de clientes grande. Eso fue antes del golpe de Estado, que la economía del país estaba muy bien en ese momento, y nos habíamos dado la oportunidad incluso de arrendar, de alquilar Radio Ilusión con su entonces gerente, don Carlos Sánchez, y nosotros también vendíamos más paquetes publicitarios para meterlos allá. Entonces, cuando yo compro Radio Estéreo Metro, decido también asumir la responsabilidad del contrato de arrendamiento de Radio Ilusión. Ese era uno de los compromisos, y un montón de detalles, ¿verdad? Entonces ahí forma parte de Radio Ilusión.
Luego se viene el golpe de Estado, la economía del país se vino prácticamente a cero por más de 6 meses y costó que el país levantara nuevamente. Entonces yo le digo al dueño de la emisora, se la regreso, no puedo seguirla arrendando, porque la economía colapsó en ese momento. Entonces, similar a lo que pasó en la pandemia, para que la gente más o menos tenga más o menos una idea. Así fue de impacto económico que tuvimos con el golpe de Estado. Entonces, años después, Radio Ilusión, antes de pandemia, don Carlos Sánchez me llega a buscar y me dice que tiene su emisora en venta. Yo fui sincero con él y le digo, ¿a cuánto la vende? Tanto. No, está caro. Nadie le va a pagar esa cantidad de dinero. Pero podemos hacer algo. Yo le hago una contraoferta. Le puedo hacer esta y esta. Si acepta estos términos, yo le pago hasta el último 5 de lo que usted está pidiendo. Pero deme esa facilidad. ¿Verdad? No tenía el dinero, sino que fue una facilidad. Y claro, le pagué lo que él pidió, pero no se lo pagué de un solo. ¿Verdad? Fue en un crédito de varios años directamente con él. Y aparte que me tocó arreglar algunos problemas que había de técnicos y legales, también de legalidad, y hasta o sea, hubo que hacer un trámite para solventar ahí unos problemas y se arregló. Y desde ese entonces así adquiero Radio Ilusión, ¿verdad? Y ya no solo éramos una emisora, éramos 2 emisoras en ese momento. ¿Eso fue ya como en 2011, 2010? No, Radio Ilusión ya para siendo mi propiedad, creo que, si no mal recuerdo, como 2014 por ahí. 2014. Comienza, sí, por ahí. Metro TV. Metro TV, sí, es una experiencia que desde el 2010 ingresamos. O sea, hoy la gente ve Metro TV, pero Metro TV tiene una historia desde el 2010. Altos y bajos, un costo altísimo de aprendizaje, un sacrificio altísimo de aprendizaje. No ha sido fácil, ha sido un sacrificio enorme, noches sin dormir, ¿verdad? Lágrimas, ¿verdad? Tristezas profundas, cuando nos cayó un rayo y nos quemó todo. O sea, ha sido un sacrificio enorme, ¿verdad? Y no solo una vez nos cayó un rayo ahí y nos haya dañado equipo, ¿verdad? Y yo creo que la gente aquí ha sufrido también ese problema en Choluteca, que se le han quemado aparatos en sus casas, ¿verdad? Y yo ahora recomiendo a la gente que mejor apague o desconecte los aparatos cuando hay una tormenta eléctrica por seguridad. Y eso nos tocó, o sea, fue parte del aprendizaje, ¿verdad? Que también nos ha tocado ir mejorando, buscar medidas de protección, etcétera. Entonces nosotros nacimos como televisión en el 2010 exactamente, y entramos en la era digital y nos convertimos en el primer canal digital del sur y el tercero a nivel nacional en el año 2014 también. Ahí nos convertimos con el primer canal digital en alta definición. Ese fue un impacto y el récord que le quedó a Metro TV, ¿verdad? Después de estar trabajando de poco a poco, venir haciendo pininos, en el 2014 nos convertimos en el primer canal de señal abierta en alta definición y en digital, ¿verdad? El tercero en Honduras y el primero en el sur. El primero en el sur. ¿Quiénes eran los otros 2 canales? En San Pedro estaba Campus Televisión, que ya estaba en digital, en la señal ISDB TV, que es la señal digital en el estándar hondureño. Y el otro que estaba en digital era Canal 10, ¿verdad? Que estaba en digital estándar gringo, porque fue el primer sistema que adoptó Honduras, pero luego lo pasaron al sistema japonés brasileño. Sí, recuerdo que cuando se hizo la migración de los canales digitales, los medios de comunicación tenían como miedo a saber que se tenían que adaptar a la digitalización. Lo que está pasando hoy, en el tema de la vida todo es cambiante. Nada es para siempre. Desde lo que estábamos hablando, desde los cassettes, a las computadoras, de absolutamente entonces, todo. Yo que vengo desde un proceso de radio y he vivido varios cambios, entonces en la tele también se dio ese cambio. Entonces a mí me tocó botar un montón de aparatos, que ahí tengo algunos, ¿verdad?, que eran análogos, e incursionar en el tema digital, ¿verdad? Yo tenía la opción también de entrar trabajando análogo, pero
Y lógico iba a ser hacer dos inversiones, hacer una inversión análoga y luego hacer una inversión digital. Entonces, de una sola vez. Cuando migramos de un solo, pues, y lo hicimos en digital. Entonces, por eso usted dice, desde el 2014 en señal abierta, en HD. Sí, eso fue histórico. Metro TV lleva 14 años en el aire. 14 años para la honra y gloria de Dios, haciendo pininos. Repito, no ha sido fácil, ¿verdad? Tuvimos un impacto fuerte en pandemia. Nos quedamos sin patrocinadores, sobreviviendo. Nos tocó hacer un plan de pagos con la antigua NE, que era la EH, ¿verdad? Para poder, toda la deuda de lo que consumimos en energía, la NE no cortó la energía, sino que nos tocó ir a hacer una negociación para hacer un plan de pagos. Así de difícil porque no habían patrocinadores, ¿verdad? En ese entonces. Alejandro Aguilar, ¿cuál es el siguiente paso que él quiere dar? Es difícil. Porque ya Metro TV está a nivel nacional. Yo he estado en Tegucigalpa y yo encuentro... La verdad que hoy los canales estamos a nivel mundial, Pablo. Sí, no, claro, pero no. En cuestión o sea, usted puede transmitir a nivel nacional y nadie lo ve. Puede ser un canal más en la lista, pero yo le hablo de que, por ejemplo, yo una vez estaba en Tegucigalpa, me quedé en un hotel y Metro TV estaba en la pantalla. Yo creo que le mandé fotos. Hay mucha gente nos ha dicho. No, primero, para mí la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Porque nuestro nicho de mercado es la zona sur y es convertirnos en el referente de la zona sur, ¿verdad? Zapatero a tu zapato. Entonces, Dios nos puso acá, en la zona sur, esto es hacer grande la zona sur. Entonces, es lo que nos interesa. No pensamos con ir a Tegucigalpa a competir, mucho menos a San Pedro. O sea, cada quien en su región, Paolo, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí nos quedamos en lo nuestro, pues, ¿verdad? En nuestra región. Y la gente en Honduras es localista. O sea, la gente de Tegus mira los canales de Tegus, pues. Sí. Y la gente del sur mira los canales del sur para enterarse de qué es lo que está pasando en su región, pues, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es la realidad de las cosas. Entonces, ahora, no es que la gente no va a ver los canales de Tegus o viceversa. A nosotros nos ocurre mucho porque Tegucigalpa es una ciudad cercana al sur. Y hay muchos que van a estudiar, que van por temas de trabajo, que hay mucha gente del sur en la capital. Entonces, por eso ellos es una manera de vernos, ¿verdad? Y lo que hacen es estar actualizados, aunque estén en TEU, qué es lo que está pasando en el sur. Y hoy, si no pueden ver la televisión, que hay muchísima gente que pone el YouTube, o sea, le aparece la notificación al estar suscrito en el canal de YouTube, le aparece que ya está el en vivo y lo pasan al tele. Hoy la tecnología es impresionante. Entonces, ¿qué nos espera con Metro TV? A donde nos lleve la tecnología. Entonces, ¿qué nos ha llevado a la tecnología? Las plataformas IPTV. Ese es el futuro de la televisión, Paolo. ¿Qué es una plataforma IPTV? IPTV es lo que hoy ve la gente como un Netflix, un Roku, ¿verdad? Un Android TV donde usted puede descargar y ver la transmisión. YouTube es una plataforma IPTV, lo que pasa es que le llaman YouTube, pero para que la señal de video de un canal o de un contenido llegue ahí utiliza una IP, por eso se llama IPTV. Muchos le dicen streaming, ¿verdad? O canal en línea o canal en internet, pero todo eso es bajo protocolos IPTV, ¿verdad? Metro TV o Alejandro pretende ser pionero en transmisiones, en plataformas IPTV. El otro día lo miré que estaba promocionando su página web. Es que lo hemos ido, Paolo, lo hemos ido y hemos sido precisamente punta de lanza, ¿verdad? Y fuimos los primeros y de los pocos en Honduras en estar en la plataforma Roku, ¿verdad? Fuimos los primeros y de los pocos con nuestra aplicación de Android TV, ¿verdad? O usted descarga ahí en la Play Store de Google, busca la Metro HN, ahí está nuestra aplicación y nos puede ver en línea o a través de nuestra página web. Entonces nosotros hacemos una inversión que tiene un costo alto solo en temas de streaming y plataformas digitales IPTV. Entonces es un costo operativo que los canales antes no lo tenían. Hoy hay que tenerlo, ¿verdad? Entonces eso tiene un costo adicional. Tener una buena conexión de internet, ¿verdad? Estar con el equipo para enviar la señal a todas esas plataformas IPTV. ¿Cómo va el proyecto de Choluteca TV? Choluteca TV es un proyecto que va en manos de Dios.
¿verdad? Va despacio, sin prisa, sin correr, y va tomando forma de poco a poco. Y es el bebé ahorita. Es el bebé. Y en el momento que menos espera va a dar sorpresa, ¿verdad? En el momento que menos espera va a seguir dando sorpresas y sin correr, ¿verdad? Entonces, con calma, en el tiempo. Dios tiene tiempo para todo, ¿verdad? Es bíblico, hay tiempo para todo. Porque un solo medio de comunicación absorbe muchísimo tiempo. Ahora, 4 medios de comunicación absorben 4 veces de tiempo. Entonces, sí es una responsabilidad grande, ¿verdad? Me da mucha alegría el saber que ese niño que un día inició en los medios de comunicación esperando una oportunidad, se ha convertido en el propietario de 4 medios de comunicación. Y lo más admirable es la humildad. Porque yo llamo a Alejandro, le escribo a Alejandro y Alejandro siempre me responde. Y ha sido de siempre, e incluso me ha aconsejado. Me ha dicho, no, haga esto, haga lo otro. Porque a veces... Me recuerdo que un día llegaste al canal con un artista. Un minor. Ajá, no recuerdo. Y te vi que estabas ahí en una clase, sí, ¿verdad? De la universidad, y me contaste que estabas terminando de estudiar. Y te felicité el otro día en Facebook. Sí. ¿Qué fue lo que estudiaste? ¿Mercadeo? Licenciatura en Comunicación Social y Pública. Bueno, te felicito. ¿Como colegas entonces? Sí. Me gradué, me costó 8 años estuve en la universidad, creo que. Hubiera estudiado medicina, me estoy 16. No, pero yo quiero contarte, Pablo, que lo hiciste en buen tiempo, 8 años. Sí, 8 años. Yo estuve 20 en la universidad. ¿Y se graduó? Sí, señor. ¿En qué año se graduó? Me gradué, creo que recibí mi título por ventanilla en la Universidad Autónoma de Honduras, para la honra y gloria de Dios. ¿En qué año? El año pasado. Felicidades, pucha, pero no lo publicó. Sí, hicimos una cena y los compañeros publicaron, Puscas y otros compañeros publicaron algo ahí en el Yo canal. me gradué el antepasado, creo. Sí, y ojo, quiero poner a aclarar esto porque quiero decirles que cuando los dueños de Radio Metro me deciden vender Radio Metro, estaba recién casado yo y estábamos viajando a Tegus a estudiar periodismo en el año 2008. Y me tocó tomar una decisión, le pedí dirección a Dios, hablé con mi esposa. Aquí hay 2 cosas: o pagamos el crédito y trabajamos duro para sacar la empresa adelante, que era la radio, o dejamos la radio y terminamos de estudiar. ¿Qué habría hecho usted? ¿Qué habría hecho usted? ¿Qué habría hecho el que nos ve? ¿Qué habría hecho usted? Bueno, a mí me tocó sacrificar los estudios. Bueno, entonces, en ese momento me tocó sacrificar mi carrera, mis estudios, ¿verdad? Entonces nos tocó dejar. Yo ya estaba con mi 90% de mis clases, de mi carrera, porque yo iba sacando 5 o 6 clases, iba en batería. O sea, yo 3 años y medio tenía casi mi carrera terminada. El asunto que nos tocaba ir a sacar unos laboratorios o talleres a Tegucigalpa. Y entonces yo, cuando asumo el compromiso de la emisora, no pude seguir viajando, porque había que cuidar o el negocio o el estudio, porque ya no era nada más un empleado, sino que yo tenía que estar pagando planilla, estar pagando energía, pagar a proveedores. Entonces era un compromiso aún mayor. Y dije yo, nunca lo di por terminado o por cancelado, dije yo, lo pospongo. Entonces quedé pensando, luego vinieron otras universidades privadas acá y yo mandaba los historiales y les preguntaba, ¿cuándo van a traer periodismo? Se lo preguntaba a la Metropolitana, se lo pregunté a la UTH, se lo pregunté a la Católica, y ninguna de ellas traía la carrera de periodismo ni comunicaciones. Entonces, no fue un tema de que yo no quise terminar, sino que era un tema que localmente en Choluteca no estaba la licenciatura en periodismo. Entonces, y yo en un momento digo, bueno, me faltan 13 clases, ¿cómo hago para terminar? Y gracias a la era digital, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Sí. Gracias a la era digital y a la pandemia en ese momento, la Autónoma decide lanzar su plataforma en línea.
Entonces, ahí es donde yo aprovecho. A final de la pandemia, ¿verdad? Cuando ya estábamos vacunados y todo, decido reactivar mi código de estudiante. Mi código de estudiante en la universidad es 2003, imagínese usted. 2003. Y me gradué en el 2023. O sea, 20 años. Usted lo hizo en 8, yo lo hice en 20. 20 años. Entonces el asunto es que reactivo mi código y ya me puedo matricular en línea, desde Choluteca, ¿verdad? Y muchas veces me tocó estar en el noticiero y con la laptop a la par porque estaba vía Zoom recibiendo una clase. Y yo le tuve que explicar a los maestros, mira, estoy en una clase de Zoom. Porque a veces las clases estaban, esas clases de laboratorio como Televisión 1, Televisión 2, ya me imagino a los maestros. Vamos a esperar que Alejandro salga del en vivo. Sí, el asunto es que cuando ellos vieron que yo trabajaba ya en los medios, me agarraban de estarme preguntando un montón de cosas, que cómo era la experiencia. El maestro me ponía de ejemplo, explíquenos ustedes cómo hacen allá, qué es lo que hacen. Entonces nos tocaba compartir un poco, con más que todo eran los talleres, que eran los prácticos. Y bueno, a mí realmente se me facilitó mucho, porque yo ya tenía una experiencia hecha. Entonces, ¿cuál era mi objetivo en ese entonces? No es que iba a ganar más, ¿verdad? Pero tener la satisfacción. Era un tema personal de finalizar lo que había empezado. Exacto. Entonces, eso fue el propósito y en ese entonces lo finalizamos. Yo finalicé en el 2022. Las clases yo las finalicé en un año, creo que finalicé las clases. En el 2022, las 13 que me faltaban, más la tesis. Y lo que pasa es que los trámites de graduación eran extensos. Yo los hice por ventanilla. ¿Verdad? No fui a acto de grabación, lo hice por ventanilla y me lo entregaron en los primeros meses del 2023. Entonces, me gradué en 20 años. En 20 años, entonces, cuando diga usted, no, me estuve 8 con mi carrera, no se sienta mal. No, pero sí es cierto, la tecnología, y siempre he reprochado eso de que en Choluteca hace falta una universidad presencial que ofrezca la carrera de periodismo, de comunicación. No lo hay. Los medios de comunicación en Choluteca han crecido bastante. Es una de las ciudades que tiene más medios de comunicación y hay muchísima gente con talento. Sí. Muchísima gente en producción audiovisual y también como comunicadores y como presentadores. Hay muchísima gente con talento, que quiero decir, no son empíricos porque ellos deseen, es que no está la carrera. No está, y no solamente ni comunicaciones. Y no solamente en cuestión de presentador, locutores, sino que diseñadores, editores, camarógrafos. De hecho, en Choluteca, actualmente, no hay diseñadores. Usted ve las empresas que publican, buscamos diseñadores, no hay. ¿Y por qué no hay diseñadores? No hay, porque no hay una formación aquí en Choluteca. Como en Tegucigalpa está diseño gráfico, producción, edición, fotografía, etc. Y viendo que a eso nos lleva la era digital. Y en Choluteca no hay. O sea, sí, ya ahora las plataformas han abierto, pero no es lo mismo presencial, que usted lleve una carrera completa en línea a que lleve, por ejemplo, en mi caso, yo todas las clases de la carrera las llevé presencial antes de que me viniera para Choluteca. Y ya las que saqué en línea fueron clases que, por ejemplo, producción, clases prácticas que yo ya las manejaba. Entonces pienso de que en Choluteca sí debería de existir esa carrera o motivarse las universidades a ese rubro, porque es para donde nos lleva. Le voy a dar una primicia, le voy a compartir una foto cuando la Secretaría General de la Universidad Autónoma de Honduras me extendía mi título, ¿verdad? Entonces, esa foto no ha sido publicada. Sí, ahí le voy a dar para que le agregue a la cápsula. Es primicia, No, fíjese que, y me alegra y lo felicito porque a pesar de que ha tenido tantos logros, se esperó usted de decir, no, tengo que finalizar esto, que un día empecé y que lo certifica. O sea, cualquiera puede, y yo soy uno. Yo veo algunos presentadores y sé que no son periodistas y digo yo, no están haciendo periodismo, no debería de ser así de fácil, pero sí es como gratificante y eso lo respalda a usted de decir, no, yo hablo con mi certificado. Pues le pregunté hace rato
con su empresa? ¿Qué planes tiene? Ahora, Alejandro Aguilar, ¿cuáles son sus proyectos? Bueno, los proyectos son A visibles, futuro. son audibles, ahí están. Estamos apuntando a estar innovando. Normalmente no copiamos, sino que innovamos, ¿verdad? A nuestro tiempo, a nuestra capacidad, bajo la provisión que Dios mismo nos da, ¿verdad? Entonces hemos ido haciendo las cosas paso a paso, grada a grada, sin desesperarnos, sin envidiar lo que el otro tiene, ¿verdad? Sin desearle mal al que hace lo mismo, ¿verdad? Por más que nos digan, que nos tiren no, a mí no me interesa pelear con nadie en este mundo, ¿me entiendes? O sea, yo me acuesto tranquilo y me levanto tranquilo, y me acuesto muchas veces orando por el que me ha lanzado una ofensa, o por el que me llegó un chambre ahí que me estaban hablando mal de mí. Entonces no soy una persona que me dejo llevar por chambre, ¿verdad? Entonces no existe maldad en mi corazón, no existe resentimiento en mi corazón. Al contrario, lo que existe es, por un principio bíblico, orad por los enemigos, orad por todos aquellos que te ofenden. Muchas veces me ha tocado poner la otra mejilla, pero claro, hay un punto, ¿verdad? Porque también hay que defender la dignidad en su momento, ¿verdad? Entonces, para todo hay tiempo, y hay algo, que en todo esto está Dios. Yo todo tiempo le he dado la honra y la gloria a Dios. Yo no hubiese podido hacer nada, no hubiese podido alcanzar nada si Dios no estuviera conmigo, si Dios no estuviera delante de mí. No, esto no fuera posible. Yo todo el tiempo he visto la mano de Dios en mi vida, ¿verdad? ¿Tiene aspiraciones políticas, Alejandro? Hasta el momento no. Ofertas he tenido, y montón. Desde la elección pasada me han estado ofreciendo diputaciones, me han estado ofreciendo ser candidato a la alcaldía municipal de Choluteca y diputaciones. Y bueno, y lo he tenido que ser sincero, porque no está en mis planes, pues, no está en mis planes. Quizás más adelante, cuando me canse de ser periodista y cuando me canse de ser ya gerente, ¿verdad? Y quiera andar ahí vacilando, porque para hacer política se ocupa de tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, mientras tanto, pues el medio me tiene muy ocupado, muy entretenido, no hay tiempo para andar en política, y no me da chance. Y repito, no está, ¿verdad? No está en este momento en mis planes, y la verdad que eso de decir nunca, ya ahora no se puede, porque, ¿verdad? Pero digo que tal vez ya cuando esté más adulto, y de repente uno, como todo va cambiando, todo es cambiante, de repente surjan otras cosas, o que la ciudad se encuentre en crisis y que la ciudad esté en riesgo de caer en manos de un desastre. Entonces, y si Dios hace el llamado, que sería la única manera en que yo pudiera cambiar o tomar una decisión, pero va a depender de que Dios ponga en mi corazón, que lo confirme, que ese es el camino. Entonces sería la única manera que yo pudiera incursionar. Hasta el momento, a todo el mundo que me ha ofrecido diputaciones le he dicho que no. A todos los que me ha ofrecido ser candidato a la alcaldía municipal de Choluteca le digo que no. Y ya sé por dónde viene la pregunta, porque es que ahora muchos dueños de medios o periodistas se me están metiendo a la política, y yo no lo comparto, pues. O es periodista o es político. Pierde la objetividad. Pierde la objetividad, no se Así vuelve objetivo. Para finalizar, un consejo para todos esos jóvenes que nos están viendo, pero que en su momento inician un proyecto, lo dejan, empiezan otro, lo dejan, y que número uno no son constantes, y número dos han perdido la esperanza de que en Choluteca no pueden salir adelante, o que no pueden poder sobresalir acá. Es una pregunta difícil.
Lo digo porque me ha tocado ver mucha gente irse del país y especialmente de nuestra ciudad. Hay mucha gente que eran televidentes o también oyentes de míos, aquí incluso reciente, antes de pandemia, estaban aquí y ahora están en Estados Unidos. Otro me escribió que está en España, ¿verdad? La mayoría están ahí, otros están en Inglaterra. La moda, un tiempo estuvieron yéndose a Inglaterra o en otra parte de cualquier otro país. Y me escriben y ahí nos siguen viendo, ¿verdad? A través de las plataformas IPTV o a través de las redes. Como cada caso es diferente, no siempre la misma fórmula aplica para todo. Entonces, porque tiene que ver el entorno en el que cada quien crece y las circunstancias. Pero yo el consejo que le puedo decir a la gente, a las nuevas generaciones, por lo que me ha tocado vivir hasta mis 40 años, ¿verdad? Estoy cipote, tengo 40 años, pero por lo que me ha tocado, porque trabajo desde muy niño, ¿verdad? Porque antes de trabajar en el tema de los medios, yo trabajaba en otras cosas. Entonces, yo le diría a la gente que lo intente, que sea persistente, que nunca se dé por vencido, que se ponga en manos de Dios. Y yo dije algo al inicio: usted haga su parte, hágalo mejor, póngalo en manos de Dios. Usted haga su parte lo mejor que se pueda y Dios, Él hará su parte, pero póngalo siempre en manos de Dios. O sea, uno debe de hacer su parte y la otra parte la va a hacer Dios. O sea, ese milagro, ese extra, que quizás unos le llaman suerte, que casualidad, no, esto no es de suerte, esto no es de casualidad. Usted sea persistente, usted luche, siga adelante, sea una buena persona, no sea una mala persona. Ya malos hay muchos. Usted sea una buena persona, ¿verdad? Dentro de lo que cabe, trate de hacer lo mejor para usted, para su familia, para la ciudad y para el prójimo. Que nos vamos a encontrar personas de repente que vamos a recibir un mal agradecimiento, o quizás ni gracias recibamos, o que recibamos un desaire, ¿verdad? Pero que eso no nos desmotive, que la maldad que puedan hacerle a usted no le desmotive para seguir haciendo el bien, que no le desmotive para ser persistente. Te sígalo intentando y de repente va a encontrar algo en esa persistencia de seguirlo intentando. Va a llegar a un punto, a algo que le va a gustar, que le va a apasionar. Ahí es el camino, ahí es el camino. Cuando usted encuentra algo que le apasiona, ahí es el camino. Pero pídale dirección a Dios, pídale sabiduría a Dios, ¿verdad? Y vaya haciendo las cosas de menos a más, nunca de más a menos. Vaya de menos a más y sea un buen administrador de los recursos que Dios le da. Y repito, de menos a más, no de más a menos. Esto es paso a paso y grada a grada, sin correr, sin envidiar al otro que está enfrente. Haga lo que tenga que hacer con los recursos que Dios le da en ese momento y hágalo mejor, ¿verdad? Si Dios solo le da esto y esto, pues con eso sea agradecido y hágalo mejor con eso, porque lo bueno no está en las cosas, lo bueno está en nosotros los seres humanos. Al final la diferencia la hacemos nosotros, ¿verdad? Con nuestra creatividad. Usted puede tener una sola cámara y hacer maravillas. Sí. Usted puede tener un solo micrófono y hacer maravillas. Cuando no hay recursos, o andar remendando micrófonos ahí, pero cuando no hay, no hay. Pero va a ir despacio. De menos a más. De menos a más. ¿Qué le dice a ese niño que un día estaba esperando ese espacio para poder operar? Alejandro Aguilar, cuando llegó a ese casting y que él estaba esperando esa oportunidad para que le dieran para locutar. ¿Qué le dice a ese Alejandro Aguilar? Lo confirmo con una cita bíblica, Romanos 8:28. A esta altura yo entiendo que a los que amamos a Dios, todas
todas las cosas ayudan a bien. Es una cita bíblica. Y así dice, a todos los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien, aún hasta los desaires, aún los fracasos, aún los tropiezos, aún las equivocaciones, todas, oiga bien, ese versículo es profundo. Entonces, todo lo que ha vivido en su vida no lo tiene que destruir, lo tiene que tomar como parte de un proceso para ir mejorando cada día, ¿verdad? Y poder salir adelante. Y grábeselo y atesórelo en su corazón. Los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Con eso nos despedimos. Agradezco a Alejandro por la oportunidad de brindarnos. Sé que usted tiene una agenda bien ocupada, le toca atender clientes, el personal. No es fácil tener 4 medios de comunicación. Lo felicito nuevamente. Para mí, usted es una persona digna de admirar por su esfuerzo, por su sacrificio, por su constante innovación y por su corazón. Yo siempre lo he considerado como una persona humilde, una persona luchadora, trabajadora y que le da la oportunidad a todas las personas. No Así es de que con este sí, con este no. Conmigo fue parejo. Aprendí mucho en los medios de comunicación, aprendí mucho de Alejandro, fue mi escuela. Con el tiempo me tuve que ir. Y hay muchas cosas que yo no entendí en ese tiempo cuando estuve en el medio de comunicación que ahora entiendo. Y es precisamente la oportunidad a las personas que puedan desarrollarse, que puedan crecer. Ha sido muchos quieran decir que, ¿por qué Alejandro es así? Hay mucha gente que me dice a mí, Alejandro, ¿y usted por qué es así? ¿Por qué se deja de todo el mundo? No, es que porque en mi corazón no hay maldad, ¿verdad? Y así como una vez alguien me dio la oportunidad a mí, entonces, si de gracia recibo, de gracia doy. Entonces, yo le he apostado a las nuevas generaciones, le he apostado al nuevo talento y parte de lo que debe de aprender la nueva generación es que lo que aprende en ese primer trabajo, usted se lo lleva, no se queda en la empresa, es usted que se lo lleva. Y eso va a ser un aprendizaje. Y uno, cuando está joven o cipote, no tiene la madurez suficiente para ir comprendiendo las cosas, sino que hasta cuando va madurando, va entendiendo el valor de las cosas. Entonces, a veces yo pongo a prueba la gente y le digo, ok, le voy a dar la oportunidad, hágalo. Pero veo yo malos comportamientos, a veces malas respuestas, irresponsables, tantas virtudes que tienen los comunicadores, buenas y malas, ¿verdad? Entonces, pero yo soy una persona que me ha tocado ser jefe de recursos humanos, gerente, financiero, barrendero, técnico, de todo. Y si un día le toca barrer, trapear, hacer esto, recoger la basura, limpiar la calle, hágalo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que le dé pena andar robando. Exacto. Que le dé pena andar haciendo el mal, ¿verdad? Estar planificando maldades, eso, que le dé pena eso. Pero si a usted le toca barrer, recoger algo, hacer, ¿cuál es el problema? No hay ningún... El trabajo dignifica al ser humano, ¿verdad? Entonces, decirle a la gente que siga adelante, ¿verdad? Que sobre todas las cosas se encomienden a Dios siempre, ¿verdad? Alejandro, muchas gracias. Esperamos seguir platicando, hombre. A mí me gusta. Es que la semana pasada fui a su oficina, estuvo casi 1 hora, el tiempo se fue volando. Ya llevamos 1 hora hablando y nos faltan tantas cosas que seguir hablando. Mire que el otro día me llamó una persona, bueno, me suele pasar mucho, especialmente con los accidentes. Hemos ayudado a mucha gente en los accidentes. El otro día a medianoche llamé a una ambulancia que fuera a recoger a un muchacho que estaba muerto, me dijo la gente, ¿verdad? Pero yo mandé a la ambulancia, lo levantaron, está vivo, gracias a Dios, y el hombre me llamó. Yo hice las cosas para servir, ¿verdad? Y quiero agradecerle a Alejandro porque usted fue el que llamó, o sea, el hombre agradecido, le digo, estoy para servirle. El hombre en el hospital, ya después creo que de 1 mes de haberse recuperado, el hombre me llamó y hacía mucha gente, en lo que hemos podido, le hemos tendido la mano para poder servirle. No, y desde antes, cuando yo me accidenté,
no estaba en el canal todavía. No, sí, es cierto. Y hizo campañas y de todo, aquí ando los clavos todavía. Sí, es que Paolo era medio tremendo, pero me alegra saber que toda esa gente que con talento, que un día inició en Radio Metro, muchos hoy pues son adultos, han emprendido. Me gusta ver lo multifacético que es Salomón, sí, ¿verdad? Y te observo a vos y también sos muy talentoso en lo que haces en la parte audiovisual y ahora con este proyecto de las comunicaciones, y qué mejor que hacerlo ahora bajo tu aprendizaje y tu título, ¿verdad? De comunicaciones. Entonces hay que explotar eso. Y así, de Metro tenemos gente en Tegucigalpa trabajando en medios, sí, en varios lugares. Entonces nos alegra exportar talento. Exacto. Porque yo nunca he sido egoísta en eso. Yo siempre le he dicho a la gente y a los que he podido aconsejar: si un día se van de Metro, váyanse para algo mejor. Sí. Váyanse porque van a emprender algo de ustedes, o que hay una oportunidad grande para ustedes. Pero háganlo. Yo nunca he sido egoísta en eso, porque a mí también me tocó un momento emprender y salir adelante. Entonces, ¿verdad? Entonces, esa es parte de los procesos de la vida. Todo es cambiante. Una persona no es eterna en un solo lugar, pero es parte de las facetas de la vida. Excelente. Muchísimas gracias. Sigan pendientes de la cápsula y agradezco nuevamente a Alejandro. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, Alejandro.